Hola niños, nuestra clase del día de hoy se llama Corriendo con Paciencia. El día de hoy vamos a aprender nuestro versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 al 2. En él, Dios nos enseña que debemos de correr esta vida con mucha paciencia. ¿Y qué quiere decir con paciencia? Quiere decir aprender a esperar. Dios, niños, compara nuestra vida con una carrera. ¿Cuántos de ustedes han corrido alguna vez una carrera? Con tus amiguitos, con tus amiguitas. Yo creo que todos hemos aprendido a correr en una carrera. Y siempre queremos ser los primeros y llegar a la meta, ser los que ganamos. Pero en este versículo, Dios nos dice que tenemos que ser pacientes en nuestra vida, porque la vida la compara con una carrera. Y ustedes, niños, tienen una vida muy, pero muy valiosa para Dios. Y por eso Dios quiere que la vivamos con paciencia. Y yo, el día de hoy, voy a comenzar mi carrera. Y tú también puedes comenzar tu carrera. Pero para eso, pues, me traje una mochila porque, pues, a veces en el camino necesitamos cosas. Pero esta mochila, niños, está muy, pero muy pesada. ¿Ustedes creen que yo vaya a poder terminar esta carrera con tanto peso? Pues, ¿por qué tengo que llevar una mochila en la carrera? ¿Alguien lleva peso en las carreras? Bueno, pues es que antes de este versículo, Dios nos dice que debemos de despojarnos, debemos de quitarnos todo el peso que tenemos en nuestra vida que no le agrada a Dios, todos aquellos pecados que no son correctos. Y para eso me voy a quitar entonces esta mochila, este peso. Miren, niños, ¿qué es todo esto? Son los pecados que a Dios no le gustan. Las mentiras, las malas palabras, el engaño, las peleas, el rencor, el egoísmo y la envidia. Todo esto nos lo tenemos que quitar. Y la voy a aventar muy, pero muy lejos. Y ahora que ya me he quitado todo el pecado y todo el peso de encima, todo eso que a Dios no le agrada, ahora sí, ya puedo comenzar mi carrera, viendo a Jesús. Y para poder ver a Jesús, me hice esta gorra para poder recordar que en nuestra vida siempre tenemos que estar viendo a Jesús. Nosotros, niños, cuando vayamos en nuestra carrera, siempre recuerden que nuestros ojos deben de estar viendo a Jesús, porque Él nos va a permitir terminar nuestra carrera y Él también nos está esperando al final de esa carrera. Nosotros podemos comenzar a correr, pero Dios no quiere que estemos viendo alrededor ni que nos distraigamos. Quiere que estemos viendo a Jesús, a Él allá. Y vamos a terminar repasando nuestro versículo del día de hoy, el cual dice en Hebreos 12, del versículo 1 al 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús. Jesús es quien debemos, niños, de estar confiando y esperando. Quizás en este tiempo te preguntes,
¿cuándo voy a regresar al templo? ¿Cuándo voy a volver a la escuela? ¿O cuándo voy a poder volver a jugar con mis amiguitos o con mis amiguitas? Pues Dios nos enseña que en medio de este tiempo, niños, tenemos que ser muy pacientes. Tenemos que aprender a esperar. Y pronto, muy pero muy pronto, nos vamos a volver a ver. Vamos a terminar orando para darle gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha dado, diciéndonos que debemos de ser pacientes y confiar en Él. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has enseñado el día de hoy qué importante es, Señor, confiar en ti en medio de este tiempo, confiar en ti, Señor, y ser pacientes. Oro por cada uno de estos niños, Señor, que reciban, Padre, tu palabra en el corazón, mi Dios, y que cada uno, Señor, de nosotros podamos tener tu paz, Señor, paciencia, Dios, como tú nos pides que la tengamos en medio de esta vida, Señor. Guarda a cada niño, Señor, y que cada uno de ellos, Dios, pueda confiar en ti, Señor, plenamente. En el nombre de Jesús, amén. Adiós, niños. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y recuerden que los quiero mucho. Así que ahora ya me voy porque voy a comenzar mi carrera. Adiós, niños. Si hay algo en que confiamos, es que Dios nunca nos ha dejado. Confiamos en todo lo que hace, promesas cumple, lo sé por qué. Sí, es verdad la palabra de Dios, en Él confiamos, en Él confiamos. Sí, es verdad la palabra de Dios, en Él confiamos. En Él confiamos, sí. Dios los bendiga en este momento. Qué bueno que están en este día con nosotros. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, al Dios que vive, al Dios que reina. Y antes vamos a orar y poner esto en las manos de Dios. Padre, en este momento queremos honrarte a ti, queremos bendecirte a ti. Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, nuestra familia en tus manos, nuestra salud está en tus manos. Tu pueblo, Señor Jesús, está en tus manos. Y queremos en este tiempo honrarte y bendecirte a ti, porque tú sigues siendo Dios, sigues siendo digno de ser alabado y sigues sentado en tu trono alto y sublime. Bendice, oh Dios, este momento, bendice cada persona que está escuchando y viendo este video, esta reunión. Y queremos, Dios, que tú te muevas en sus vidas, donde quiera que se encuentren, Dios. Espíritu Santo, muévete en nosotros, en todo momento, en todo lugar. Tú eres Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Vergüenza me pudo. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Tanto estaba en mi interior, me escondía de ti, mi Señor, mas tu perdón me liberó. Cántale fuerte. Tu voz me habló y a la muerte venció.
suelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte la he vencido. Gracias, Señor. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte la he vencido. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Él ha vencido la muerte. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios imparable. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes temor. Y no tengo temor, en mi corazón tú tienes temor. No me falta nada si te tengo a ti.
de los ejércitos pelea por nosotros. Y Él abre caminos donde no lo hay. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Tenemos un Dios de milagros, un Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, y no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo no me falta nada, Señor. No me falta nada si te tengo no me falta nada, Señor. No me falta nada si te tengo porque te tengo a ti. Tú peleas por nosotros, Señor. Tú peleas por nosotros, Jesús. Gracias, Dios, porque tú vas con tu pueblo, porque tú vas delante de tu pueblo, Señor, abriendo camino. Eres el Dios de los imposibles. Eres nuestro Salvador esta mañana. Eres nuestro proveedor. Eres Jehová Jireh. En ti descansamos, Señor. Eres nuestro refugio esta día. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Adórala ahí donde estás, mi hermano. Adora a Jesucristo allí donde estás, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres digno, eres digno. Gracias, Señor. Bendiciones, iglesia amada. En esta ocasión quiero que reflexionemos sobre un pasaje de las Escrituras que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7. Una de las peores cosas que podemos hacer es considerar la Biblia solamente como un compendio de historias que tienen ese valor solamente histórico, sino que la Biblia misma dice que estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron. Así que el pasaje que vamos a considerar en esta ocasión fue escrito para nuestra enseñanza. El Espíritu Santo quiso que este pasaje quedara plasmado para que las futuras generaciones, cuando nos acercamos a la Biblia y bebemos de esta palabra, fuéramos enseñados, equipados a través de las Santas Escrituras. El segundo libro de Reyes, en su capítulo 7, en el versículo 1, dice la Biblia: dijo entonces Eliseo: oíd
palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, entraremos. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos en un carro, y el rey envió al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Dios, en esta ocasión te damos a ti la gloria, y con profunda gratitud, Señor, recibimos en esta ocasión tu bendita palabra, la palabra antigua que es la palabra nueva. Te damos gracias porque tu palabra enseña que tienes cuidado de nosotros.
Y como padre a hijo, has dejado para nosotros, Señor, un testamento que al leerlo y apropiarnos de él nos enriquece. Tu palabra purifica, Señor, el alma. Tu palabra reorienta nuestros pensamientos. Tu palabra trae calma en medio de la tormenta. En esta ocasión nosotros oramos, Señor, que todo tu bien sea pasado delante de nosotros y que podamos ser una iglesia, Señor, que vive consciente de tu presencia a cada segundo de su vivir. Háblanos al corazón, Señor, porque nos reconocemos profundamente necesitados de una palabra para este momento en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y glorifica tu nombre en este momento. Te lo pedimos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Todos hemos tenido alguna vez eso que se conoce como épocas difíciles. Todos las hemos experimentado y no sería extraño que alguien de los que nos están viendo en este momento estén atravesando esa época difícil. Puede tener connotaciones tan diferentes como lo personal, lo matrimonial, lo familiar. Quizá tiene que ver con tu momento de fe que estás viviendo, con el ánimo, con el desánimo, no sé. Pero son esas épocas difíciles que llegan en cualquier momento y que a veces se instalan por largo tiempo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en tales circunstancias? Bueno, en esta ocasión consideraremos a 4 hombres de vida muy difícil que supieron levantarse y enfrentar una crisis nacional que también los estaba incluyendo a ellos. Corría el siglo 8 antes de Cristo y el poderoso ejército sirio sitió la capital de Israel, que en ese tiempo es Samaria. El hambre era tal, hermanos queridos, que dice la Biblia que la cabeza de un asno y el estiércol de palomas se vendía a precios exorbitantes. Allí aparece la voz de Dios a través del profeta Eliseo, el siervo de Dios. El profeta anuncia que Dios va a resolver esa crisis y que lo hará muy rápido, muy pronto. Él no está profetizando de una resolución paulatina. Él habla de una intervención sobrenatural de Dios que pondrá fin a esa crisis de forma rápida. Ante eso, quizás las expectativas de cómo lo haría Dios eran muy grandes, porque era grande el problema y se necesitaba una respuesta grande. Así que cuando el anuncio viene de que Dios va a resolver esa situación, las expectativas aumentan. ¿Cómo le va a hacer Dios para solucionar esta situación? Pero lo que nadie se esperaba, estoy seguro, lo que nadie se esperaba era que Dios se valdría de 4 personas pero muy afectadas para llevar a cabo su plan. Si me permite decirlo, las personas menos esperadas, en quien menos se hubiera pensado, fueron los elementos que Dios escoge para traer solución a la crisis de toda una nación. De este pasaje que hemos considerado de las Escrituras, yo quiero que extraigamos algunos consejos sencillos para enfrentar situaciones complicadas y cómo ser de bendición a los demás. Y no solamente quiero que las consideremos, sino que le propongo que nos esforcemos por incorporarlas a nuestra vida como discípulos. Pido al Espíritu Santo que cada uno de estos consejos sean abrazados por tu Espíritu, retenidos en tu corazón. Que sepas que por alguna razón poderosa Dios está mandándonos esta palabra y que no seamos oidores olvidadizos, para quienes esta reunión y esta palabra sea una más de las muchas que se han escuchado a lo largo de la vida sin causar ningún efecto. No, le pido al Espíritu Santo que esta palabra, con el poder que tiene,
penetre en el corazón. Y vamos a considerar consejos sencillos para enfrentar situaciones complicadas. Lo primero que encontramos, el primer consejo es: dele sentido a la crisis. ¿Cómo es eso de darle sentido a la crisis? La Biblia dice en el versículo 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro. Véalos, por favor. Ellos están acostumbrados a estar en el exterior de la ciudad, una ciudad amurallada que tiene grandes puertas. Ellos no son parte de esa sociedad porque han sido excluidos por su condición de lepra. Y ellos lo entendían perfectamente así. Quizá por el amor a su propia familia y a sus seres amados, estaban conscientes y de acuerdo que era lo mejor para todos. Se acostumbra a estar de aquel lado de la puerta. Pero en esa situación ellos tienen una reflexión y se hacen una pregunta: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dialogan entre los 4 y se dan cuenta que realmente es una crisis muy grande, porque si finalmente pudieran entrar a la ciudad, dice, moriremos de hambre. Y si nos quedamos aquí, pues vamos a morir de hambre. Esta sí que es una crisis, pero ellos deciden que le van a dar sentido a esa crisis. Otra versión de la Escritura dice que ellos se dijeron: ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Esta pregunta podría traducirse para nosotros de la siguiente manera: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito y qué sentido tiene el estar viviendo esta situación? No solamente las situaciones complicadas son un tiempo para llorar y para lamentarse y para dolerse. Quizá esas son parte de un proceso. Pero ellos concluyen que tienen que hacer algo, que la crisis los alcanzó también a ellos, que las puertas están cerradas para ellos, pero ellos no se resignan a que la crisis sea una experiencia estéril, sin fruto. Algunos de nosotros lamentablemente recordaremos, cuando volteemos hacia atrás, nuestros tiempos de crisis como paréntesis estériles en nuestra vida, en los que no hicimos nada, en los que solamente vegetamos lamiendo nuestras heridas, nuestras llagas de lo que estábamos atravesando en ese momento, pero entre tanto el tiempo cumplió su cometido, transcurrió, pasó. Estos son unos hombres que quieren darle sentido a eso que están atravesando, sentido a eso que están viviendo. Los problemas, hermanos queridos, son parte de la vida. Y ante los problemas tenemos 2 opciones. La primera es dejarnos derribar por ellos, declararnos derrotados, incompetentes, insuficientes y adjudicarle el título de fracaso. O bien los problemas pueden ser lecciones que nos pueden ayudar a llegar a ser más fuertes, más persistentes, a tener fe. Cuando yo miro al Señor Jesucristo en el momento más complicado de su vida terrenal, el Verbo hecho hombre, en la cruz del Calvario, no encuentro allí ningún episodio de tiempo desaprovechado. No encuentro en las Escrituras una crisis que no resultó en algo bueno. Jesús está en la cruz y allí Jesús está ministrando. Ministra a la humanidad pidiendo perdón por todos ellos. Ministra a su madre, ministra a Juan, ministra a los ladrones que están crucificados junto con él. ¿Sabe qué está haciendo Jesús en ese momento? Le está dando sentido a la crisis. Le está dando sentido. Esos son los hombres y mujeres de Dios que saben encontrar
en medio de una situación complicada, un propósito. Los leprosos de nuestra historia se preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué nos quedamos aquí? Nos vamos a morir. Alguien que me escucha en este momento tiene que hacerse esa pregunta profunda. ¿Para qué te quedas permanentemente en una condición que te hace infeliz, que te aleja de Dios, que te distancia de tu familia, que está acarreando consecuencias presentes, futuras y quizás hasta eternas? ¿Para qué? ¿Para qué persistir en una actitud equivocada? ¿Para qué persistir en una práctica pecaminosa? ¿Para qué mantener el ego, el orgullo? ¿Para qué desperdiciar el tiempo? ¿Para qué malgastar recursos? Ellos se preguntan, ¿para qué nos estamos aquí? Nos vamos a morir. Entonces, el primer consejo sencillo para situaciones complicadas es: dele sentido a la crisis. Son innumerables los testimonios de personas que, estando en un hospital, ellos mismos enfermos, entendieron eso como la oportunidad para ministrar a otros que estaban en las camas contiguas, al personal médico. Innumerables son las experiencias de aquellos que, llegando injustamente a la prisión, o quizá siendo culpables, pero entendieron que esa situación de crisis podía tener un sentido mucho más allá del solamente el dolor y el sufrimiento, pero entendieron que algo mejor y mayor que eso podía surgir. ¿No es cierto, hermanos queridos, que en medio de muchas de nuestras crisis han surgido una de nuestras más grandes lecciones? Quizá nosotros, usted como yo, llegamos a Jesús porque una experiencia de crisis nos hizo recapacitar. Recuerdo ese día perfectamente cuando conocí a Jesús. Había sido el peor día de mi vida hasta ese momento, y determiné que esa situación iba a tornarse en un cambio radical. Me levanté de ese lugar donde estaba tirado, me encaminé a los brazos de Jesús, y entonces aquella crisis tuvo un sentido y ha dado un fruto y ha dado un resultado. Dele sentido a su crisis. Consejo número 2: elabore estrategias para salir adelante. Ellos empiezan a hacer reflexiones entre ellos, y hay como una lluvia de ideas, y aportan cada quien su perspectiva, su punto de vista. Dicen: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Tienen dos opciones si se quedan allí, y las dos opciones son las mismas: la muerte. Si entramos en la ciudad, no hay para comer. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Entonces alguien más propone y dice: vamos, ahora mismo vamos, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Era un asunto rápido, hermanos, porque hay cosas que si no las hacemos rápido, ya no las vamos a hacer. A veces tengo que orillarme a la carretera para mandar algunos mensajes, porque sé que si no lo hago, se me va a pasar. Son cosas sencillas, pero también sé que hay otras cosas verdaderamente importantes donde tienes que hacerlo pronto. Porque no basta solamente con deseos, con intenciones, con sueños. Son cosas que se tienen que hacer. Uno de ellos dijo: vamos pues, pero hagámoslo ahora. Si queremos ver una respuesta distinta a las dos que tenemos, que las dos eran de muerte, pues vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Tenemos que arriesgarnos. ¿Usted cree que fue sencilla la decisión de comenzar a marchar hacia el campamento de los sirios? Los judíos eran fácilmente identificables.
y empiezan a dar pasos hacia ese campamento donde muy probablemente les esperaba también la muerte. Vencieron sus temores, vencieron sus inseguridades, sus miedos. Querían un cambio, pues. Querían que ocurriera algo diferente a eso en lo que se encontraban. Los leprosos, según lo encontramos en el pasaje que leímos, ellos pensaron y planificaron qué hacer con respecto a su deplorable situación. Yo celebro esto porque los leprosos generalmente, al vivir frecuentemente en el rechazo y marginados y relegados, pues quizá desarrollaban sentimientos de autoestima baja y de indignidad y de poca valía. Pero aquí son admirables, al grado de que sin saber sus nombres, usted y yo estamos siendo bendecidos por esta resolución que ellos tomaron. Se encaminan, ellos planifican qué van a hacer para que cambie su deplorable condición. Se asumen a sí mismos como los responsables de buscar soluciones para su situación. Y su estrategia fue muy simple: ir al campamento de los sirios y pues ver qué pasaba. Pero esta sencilla estrategia tuvo un resultado exitoso. Al enfrentar situaciones difíciles, nosotros tenemos que tomar tiempo para pensar y planificar cómo salir de la crisis. Si de algo estoy convencido, hermanos, si de algo estoy convencido, es que algunas de nuestras crisis hace mucho que debieron haber terminado. Y no lo han hecho porque no hemos elaborado estrategias para salir adelante. ¿Puede usted creer que 4 hombres leprosos de vidas tan difíciles, ellos dijeron, esto nos va a matar? Así que elaboraron una estrategia para salir adelante. Y el resto de la historia usted lo conoce. Ellos salieron de esa crisis, no solamente ellos, pero la nación entera, porque elaboraron una estrategia para salir de su crisis. Pídale al Espíritu Santo que le dé la estrategia. Haga del Espíritu Santo su consejero, su amigo, su ayudador. Déjese guiar por el Espíritu Santo y Él le va a guiar a toda verdad y le va a llevar por camino seguro. Y nunca hay un resultado de fracaso cuando somos guiados por el Espíritu. Número 3. El tercer consejo sencillo para situaciones complicadas es: no se quede quieto, no se quede detenido, actúe. El versículo 5 dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Nadie es nadie, hermano. De lo contrario, la Biblia lo dejaría registrado. Pero no había allí nadie. ¿Qué es lo que aprendemos de esta decisión que ellos tomaron de no quedarse detenidos, sino de actuar? Pues que las buenas intenciones deben ponerse en marcha. Las buenas intenciones deben activarse, deben llevarse a la ejecución. ¿Cuántas cosas maravillosas, buenas, productivas, nunca se realizaron? Porque siempre fueron solamente una buena intención. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, hemos sido desobedientes a esos impulsos que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón? A veces pone un impulso, un sentir en el corazón de hacer algo, de decir algo, de llevar algo, de hablarle a alguien, de compartir un mensaje. Hemos tenido miles de formas en las que Dios ha hablado a nuestro corazón, miles de sentimientos, de pensamientos, de ideas, de intenciones, pero que no se han llevado a la práctica. Ellos no solamente tuvieron una buena intención, pero la pusieron en marcha, porque Dios no utiliza la pasividad.
Dios utiliza la actividad. La Biblia dice en el libro de los Proverbios: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si nos quedamos quietos cuando debemos movernos, provocará que la crisis se agudice más y más. Actuemos en el nombre del Señor. Fue sorprendente la respuesta de Dios a Moisés. Cuando Moisés, en desesperación, le plantea a Dios el cuadro por el que están atravesando, y sorprendente que Dios le diga: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Ya has orado lo suficiente, te he dado la estrategia, te he mostrado qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cambiar en tu vida, de qué pecados te tienes que arrepentir, cuáles son los errores que estás cometiendo. Cuando Dios hace todo eso, solamente nos queda una cosa más: no quedarnos detenidos, actuar. Cuando Dios te ha clarificado tu llamado, cuando Dios te ha mostrado qué es lo que espera de ti, solamente nos queda una cosa: actuar. Actúe en el nombre del Señor. Haga aquello para lo que es llamado. Identifique con la ayuda del Espíritu Santo sus dones, sus habilidades, sus talentos, sus destrezas. Ríndalas al servicio del Señor y bendiga a muchos otros con ellas. El cuarto consejo que le quiero dar, cuarto consejo sencillo para enfrentar situaciones complicadas, es: reconozca la sobrenaturalidad de Dios. Versículos 6 y 7 dice que cuando ellos llegan al campamento no había allí nadie, por una razón. Escuche la frase y guárdela en su corazón. Dice: el Señor había hecho. El Señor había hecho. Cuando estos 4 leprosos, venciendo sus temores y sus miedos, se encaminan al campamento de los sirios, se dan cuenta que no hay nadie allí. No es que les tuvieron miedo a 4 leprosos, no es que fueron impactados por estos 4 hombres de vida tan difícil, no. Es que el Señor había hecho. Eso, hermanos, nos habla de la anticipación de Dios. Dios ha resuelto usar a esos 4 hombres para traer bendición a la nación entera. Él lo había prometido un día antes. Y entonces, cuando ellos están fuera de la ciudad, reciben ese impulso que vino de parte de Dios. Y cuando ellos se encaminan en obediencia hacia el campamento de los sirios, buscando una solución, dice la Biblia: pero es que el Señor lo había hecho. ¿Alguien puede entender esta palabra en esta ocasión? El Señor había hecho. Y déjeme decirle que todo lo que Dios tiene que hacer por nosotros, ya lo ha hecho en Cristo. En Él y por Él se cumplen todas las cosas. En Cristo, en su muerte, en su resurrección, todo fue hecho. No podemos ignorar aquellas palabras de poder y de gloria: consumado es. Él ya lo había hecho. Cuando nosotros confiemos en Dios, le obedezcamos, antepongamos sus intereses a los nuestros, cuando nosotros caminemos en obediencia a ese impulso del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, téngalo por seguro, el Señor ya lo habrá hecho. ¿Y qué es lo que había hecho el Señor? Dice que Él había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, de caballos y de un gran ejército. Y he pensado, hermanos, en lo espectacular que debió haber sido este momento. Ni los mejores efectos especiales de las películas de Hollywood, nadie ha superado jamás esa realidad. Supera a esta ficción con su poder. La realidad de Dios
hizo que ellos literalmente escucharan ruidos, sonido de carros, de caballos y un gran ejército. Realmente lo escucharon. Ahí estaba la intervención divina sobre los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios trajo todos sus efectos y los convenció de que realmente venían carros, caballos y ejércitos. Y por eso, cuando oyeron eso, los sirios sacaron sus conclusiones y dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos, y salieron huyendo esta tarde, dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos, asnos y escaparon. Ahora, esta mañana muy temprano yo estaba pensando en este pasaje de la Escritura y me daba hasta risa, ¿no? Porque los veía huir despavoridos, dejando todo, sus carros, sus caballos, sus asnos, sus enseres, su comida, su todo, huyendo para salvar su vida. Y la pregunta es: ¿pero de quién huyen? No cabe duda, hermanos, que la Biblia se cumple cuando dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío siempre tiene temor de persecución. El impío siempre está pensando que le acechan, siempre desconfía, siempre está volteando hacia los lados, nunca da la cara de frente. El impío siempre piensa que alguien le está persiguiendo. Por otra parte, aquellos que aman al Señor, dice la Biblia, que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ellos van huyendo despavoridos de un enemigo invisible. Dios había provocado temor y confusión en el pueblo enemigo para bendecir a su pueblo. Téngalo por seguro, hermano querido, Dios hará lo que sea necesario para confundir a nuestros adversarios. Y que cuando abunde el pecado, va a seguir sobreabundando la gracia de Dios. Algunos experimentan temores al futuro por las cosas que pasan en lo natural, en las legislaciones, en candados que se están procurando poner al evangelio, ataques contra la iglesia y contra los cristianos y contra los siervos de Dios. Y hay gente que tiene preocupaciones, hay temores naturales, ¿no? De cuando escuchas una cosa y la otra. Sigue siendo cierto que las puertas mismas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Dios hará lo que sea necesario. Y yo le pido mucho a Dios que Él traiga confusión, que Él traiga confusión y temor sobre tus adversarios, los que quieren destruir tu vida, tu matrimonio, lo que quiere destruir a tus hijos, lo que quiere atacar tus finanzas, lo que quiere destruir tu fe. Que Dios traiga confusión como lo trajo sobre el campamento de los sirios. Entonces los sirios comienzan a sacar sus conclusiones, porque ese fenómeno sobrenatural tiene que tener una explicación para ellos. Ellos dicen: lo que pasa es que el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Porque frecuentemente cuando Dios obra un milagro, el hombre trata de encontrar una explicación. Cuando Dios obra un milagro, el hombre frecuentemente trata de encontrar una explicación. Por favor, cuando Dios obre un milagro, no deje que nadie se lo explique. Cuando Dios obre un milagro, no deje que nadie le robe los méritos. Usted siga manteniendo: pero fue un milagro de parte de Dios. Sí, pero luego te querrán dar una explicación y esto y lo otro. Nosotros creemos en el Dios de los milagros y creemos en los milagros que hace nuestro Dios. Ellos tratan de explicar lo que está pasando. Los leprosos se sorprenden cuando ven el obrar de Dios. El campamento sirio estaba abandonado y había provisión y riqueza. No perdamos el tiempo tratando de entender cómo es que Dios obra. Algunas cosas no las podremos entender. Simplemente es un milagro, porque Dios es sobrenatural, es todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por las leyes. No perdamos el tiempo tratando de entender cómo es que Dios obra. No rebajes los milagros. Lo que Dios ha hecho, atribúyeselo a Dios.
dale la honra a Dios, dale todo el reconocimiento a Dios. Recientemente Alejandra nos compartía de una situación que tenía en su salud y consultó a algunos especialistas. Ambos concluían en la necesidad de la intervención quirúrgica. Esperamos el tiempo adecuado y oramos a Dios, le pedimos al Señor por ella. Como padres desearíamos que eso nunca ocurriera. Clamamos al cielo por esto. Buscamos una nueva opinión de una persona muy profesional en el campo. Revisó cuidadosamente todos los análisis, los resultados, los estudios, y ella dijo: no necesita ninguna operación. Las cosas están funcionando bien. ¿Qué? Los otros dos se habrán equivocado. Los otros dos se habrán puesto de acuerdo y fallaron. Fue un milagro. Fue un Dios, nuestro Dios, obrando, trayendo respuestas a la oración de su pueblo, porque yo creo en los milagros. Permita Dios que cada uno de nosotros, como el pueblo, su pueblo, tengamos la fe suficiente para creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y que todos esos milagros maravillosos que encontramos en la palabra están accesibles para nosotros hoy en día. Porque en ese tiempo, hermanos queridos, la gente ya no hace tanto caso y no atiende tanto a las palabras. La gente quiere ver el poder de Dios, y si eso tiene que ver para convencerse de su pecado y de la realidad y grandeza de Dios, que Dios lo haga adelante. Agradezcamos más bien y mantengamos las expectativas de un milagro. El quinto consejo sencillo para enfrentar situaciones complicadas es: disfrute las bendiciones. El versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ellos disfrutaron de la bendición de Dios. Ellos comieron, bebieron, se vistieron, guardaron, obtuvieron recursos que luego guardaron. Ellos no menospreciaron la bendición de Dios, sino que gozaron la gracia del Señor, a pesar de que ellos continúan con una condición llamada lepra. A veces, hermanos amados, tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo que en medio de una crisis debemos aprender a seguir gozando y disfrutando las bendiciones de Dios. Que la crisis no debe llevarnos a un pozo de desesperación, sino que en la crisis aprendamos y reconozcamos de forma muy objetiva todas las otras bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Tienes problemas con uno de tus hijos? Yo te animo a que ores por eso, claro, pero que te des cuenta de esos otros hijos que no te están dando problemas. Hay algo de tu cónyuge que te molesta. Yo te animo a que te enfoques en esas muchas otras áreas de su vida que te bendicen y que te benefician. Hay un pero en tu iglesia. Pues yo te animo para que tú te enfoques en todos esos otros creyentes sinceros, amorosos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio que están allí. A veces la condición no nos permite disfrutar la bendición. Sí, ellos están leprosos aún, pero a pesar de que estaban en esa condición, disfrutaron la bendición. La bendición de Dios, hermanos, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que nos sostiene, porque todo lo bendecido se multiplica y prospera y permanece.
Aprendamos a disfrutar la bendición de Dios en medio de la adversidad. Si las cosas ahora en este tiempo han sido reducidas por alguna ocasión, si hay cosas que no puedes hacer, o hay situaciones de las que no puedes participar, o un viaje que no puedes realizar, no sé, hay tantas cosas. No permitas que esa condición te impida disfrutar de la bendición. La bendición es la presencia de Dios. La bendición es la comunión íntima de Jehová. La bendición es la escritura. La bendición es la oración. La bendición es el privilegio que tenemos de compartir de Cristo. Que jamás tu condición te impida disfrutar de tu bendición. Porque ese es un privilegio. Y cuando el enemigo logre que menosprecies la bendición a causa de tu condición, entonces estaremos en la ruina. Ana no podía tener hijos, dice la Biblia. No podía. Los deseaba, pero no podía. Pero ¿sabe qué sí podía? Orar. La Biblia dice que se fue al templo y que derramó su alma delante de la presencia de Dios. Y en medio de su condición, ella echó mano de su bendición, de su privilegio. Oró a Dios y Dios le concedió lo que pidió. Y llevó al niño de regreso a la casa de Dios y dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Muchos no disfrutan la bendición de Dios por su enfoque en los problemas. Son los que se frustran tanto por lo que no tienen, que no disfrutan lo que tienen. Así que un cristiano sano es el que ha aprendido a disfrutar la vida a pesar de. Nunca, jamás, el 100% del viento va a soplar a su favor. Nunca lo tendremos todo. Nunca tendremos una vida totalmente resuelta. Siempre se van a presentar situaciones. No permita que lo que no tiene le impida disfrutar de lo que tiene. Imagina a los leprosos llegando allí, y allí hay alimento, hay vestidos, hay recursos, y que ellos siguieran alimentando su conmiseración, autoconmiseración. Pobrecito yo que soy un leproso y que estoy en esta condición. Bueno, así estaban las cosas en ese momento. Esa era una realidad, pero eso no les impidió disfrutar de esa bendición que estaba frente a ellos. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien. Y finalmente, el sexto consejo sencillo para enfrentar situaciones complicadas es: sea un puente de bendición para otros. Los versículos 9 y 10 dicen de la siguiente manera: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Qué interesante la actitud que mantenían estos 4 leprosos. La primera fue: vamos ahora al campamento de los sirios. Hay que ponerle pies a esa intención. Vamos pues ahora al campamento de los sirios. Cuando llegan y se dan cuenta de todo esto, dicen: no está bien lo que estamos haciendo. Vamos pues ahora y demos la nueva al rey. Ellos no fueron egoístas con lo descubierto. Es que literalmente, hermanos, era imposible acabárselo ellos solos, todo ese recurso. Era imposible que ellos solos se acabaran toda esa bendición. ¿Alguien lo entiende? Jamás podremos acabarnos la bendición de Dios, hermanos queridos. Él es sin principio ni fin. Él no tiene inicio ni culminación. Son nuevas a cada mañana sus misericordias. La bendición de Dios es inimaginable. Qué bueno que Dios nos bendice, pero nunca nos acabaríamos solos toda esa bendición.
Y entonces ellos comparten como un puente de bendición. Dicen que mi vida sea un puente de bendición. Desde el campamento de los sirios hasta Samaria se ocupaba un puente para que esta bendición llegara a Samaria, porque está en hambruna. Dice que había perecido una multitud ya a causa del hambre. Qué sorpresa que sean 4 hombres muy dañados, muy lastimados, los que fueron usados para eso. Las bendiciones de Dios son inagotables y no debemos ser mezquinos en la vida, porque una forma de salir victoriosos de las épocas difíciles es compartiendo las bendiciones a los demás. La clave es dar en vez de guardar. El egoísmo, la tacañería, la avaricia no solo se manifiesta en cuestiones de dinero, sino en todo tipo de áreas en la vida. Si los leprosos hubieran guardado silencio, seguramente los de Samaria habrían muerto. Pero ellos decidieron que iban a hacer un puente de bendición, y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Qué tremendo que se levante, hermanos, entre nosotros como iglesia Aposento Alto, o como y en la iglesia de Jesús, y nos autollamáramos puente de bendición. Que nos veamos a nosotros mismos diciendo: yo soy un puente de bendición. En otras palabras, comparta una idea con alguien, una conexión, una recomendación, una oración, un apoyo financiero, una palabra de ánimo, un consejo. Comparta su compañía, su tiempo, su habilidad, lo que usted sabe hacer. En otras palabras, procure que a otros les vaya bien, porque si usted procura que a otros les vaya bien, a usted le irá bien. Eso es ser un puente de bendición. 4 leprosos que en esta ocasión nos dan lecciones de vida, que les fueron útiles a ellos para enfrentar épocas difíciles y que definitivamente los pueden ser también para nosotros. Recapitulamos. Dele sentido a la crisis que está viviendo. Número 2, elabore estrategias para salir adelante. Número 3, no se quede detenido, actúe. Número 4, reconozca la sobrenaturalidad de Dios. Número 5, disfrute las bendiciones a pesar de. Y finalmente, sea un puente de bendición para todos los demás. Te damos de nuevo, Señor, tantas gracias. Para nosotros, Señor, no hay mejor experiencia que estar ante ti y estar ante la palabra inalterable. Gracias porque esta palabra permanece para siempre. Gracias porque de una forma, Señor, inexplicable, hoy cumple el mismo propósito que para aquellos que la leyeron hace 2000 años. Yo te pido en esta ocasión, Señor, por esa administración de tu Santo Espíritu sobre la vida de tu iglesia. Tú eres omnipresente. Tú estás en esa sala, en esa recámara. Tú estás en ese vehículo. Tú estás en cualquier parte que alguno de mis hermanos esté en este momento escuchando esta palabra. Allí, Señor, oro por esa experiencia de tu abrazo y esa sensación tan real, Señor, de tu presencia cuando te manifiestas. Yo te pido, Señor, por cualquiera de mis hermanos que está atravesando una de esas épocas difíciles, de cualquier índole, de cualquier naturaleza. Tú eres el Dios suficiente. Oro por esa administración de un milagro, Señor, a favor de tus hijos. Y seamos sacados adelante, Señor, en victoria. Y vamos a testificar de que tú lo has hecho, Señor, sin buscar explicaciones lógicas o científicas. Afirmaremos que el Dios de los milagros lo volvió a hacer. Trae libertad, Señor, y trae victoria sobre cualquier situación.
Y si es hasta el día de mañana o en los días siguientes, Señor, cuando atravesaremos esto, yo te pido que esta palabra cumpla el propósito por el cual la enviaste con anticipación. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a guardarnos siendo fieles. Yo pongo a tu pueblo en tus manos, orando por aquellos, Señor, que están muy delicados en su salud. Los presentamos ante ti, los traemos delante de tu presencia. Oro, Señor, para que sean suplidas las necesidades. Oro por una fe que es fortalecida mientras nosotros volvemos, Señor, a congregarnos juntos en tu casa. Bendigo en tu nombre a cada una de las familias a quienes pongo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga mucho. Siempre es una bendición llegar a ustedes por estos medios y valoro mucho los comentarios posteriores cuando ellos evidencian que usted estuvo escuchando el mensaje. Hace unos días le llamaba a un amigo y le decía: ¿estuviste en el servicio? Dijo, sí, me dijo. Y le dije, a ver, dime de qué prediqué. Y me dijo de principio a fin el sermón, en un ratito, en un instante. Y eso nos alegra mucho el corazón. Que esta palabra le ayude para serle fiel al Señor, para vivir mejor y para ser de bendición a los demás. Que el Señor les guarde.